Legal falleció ayer en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador a los 60 años. Él es víctima de las secuelas del COVID. Según fuentes médicas, en las últimas 24 horas, Ferrari sufrió un shock séptico que le comprometió varios órganos, ¿no? Entre ellos los pulmones, los riñones, el intestino y la sangre, lo que le provocó una disfunción orgánica y finalmente pues la muerte. Como recordaremos, el último mes, en junio, Panorama le realizó una entrevista, la cual es lamentablemente pues la última entrevista que dio en televisión. Me estigmatizó tanto. Yo soy un empresario a carta cabal, yo me he dedicado toda la vida al negocio del oro. ¿Preocupa el proceso que se te sigue en Estados Unidos? Si la justicia de Estados Unidos quiere que vaya, yo iré, yo agarro un avión, me voy y aclaro las cosas, no tengo ningún problema. Esta fue la última entrevista que Pedro David Pérez Miranda, conocido como Peter Ferrari, concedió después de obtener su libertad con restricciones el pasado 6 de junio. La elegancia no se pierde, ¿es parte de tu estilo? No se puede perder. Ya, perfil bajo, por favor, ya. Fue Panorama el único programa que ingresó a la vivienda de Peter Ferrari a realizarle la última entrevista, transmitida a nivel nacional. En aquella oportunidad, vistió un traje de seda dorado, hecho a la medida. Llevaba un pañuelo en el bolsillo y, como siempre, un reloj de oro en la muñeca izquierda. Después de haber pasado 3 años y 6 meses en el penal de Cochamarca, fue puesto en libertad por un exceso de carcelería sin sentencia. Era procesado por ser presuntamente la cabeza de una red criminal dedicada a la exportación de oro ilegal, con la que habría conseguido sacar de Perú hacia Estados Unidos más de 14 toneladas del apreciado mineral, valorizadas en nada menos que 615 millones de dólares. ¿Puedes acreditar de dónde venía el oro que tú comercializabas? Por supuesto que sí, la compra yo la compraba a clientes que he venido comprando antes de y después de, o sea, hace 20 años, 30 años, hace 15 años. ¿Te arrepientes de algo? Sí, claro. Mis hijos. Lucía bastante bien, a pesar de los 12 kilos que dijo perdió en prisión y donde se habría contagiado con el COVID-19. El día 27 de febrero, cuando la pandemia estaba en curso, me termina llevando al tópico del penal y termino infectándome. Su internacionalización llegó a través de la plataforma de Netflix, donde la serie Dirty Money da cuenta de la minería ilegal que azota a Madre de Dios. La historia del lavado de dinero en oro a través de NTR comienza con Peter Ferrari. Era conocido como un narcotraficante y lavador de dinero en Perú. La noticia de su muerte llamó la atención este fin de semana. Pedro David Pérez Miranda habría fallecido a causa de una recaída por coronavirus en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Mediante este comunicado, el Ministerio de Salud informó las condiciones en las que el paciente de iniciales PPM, de 60 años, murió debido a una insuficiencia respiratoria grave a causa del COVID-19. Fue casualmente el fiscal Lisandro Pantoja Domínguez quien durante años ha llevado el caso de Peter Ferrari, quien firmó el acta fiscal, donde se especifican las diligencias que se realizaron en el occiso. El cadáver de quien en vida fue Pedro David Pérez Miranda se encuentra en una camilla, procediendo el personal perito de la PNP a realizar la diligencia en toma de impresiones necrodactilares en el cuerpo del cadáver que correspondería al investigado Pedro David Pérez Miranda.
Ante la inesperada noticia, de manera inmediata, Estados Unidos ha solicitado a la Fiscalía peruana, a través de la Cancillería, pruebas de ADN que ratifiquen que el cadáver del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador corresponde al de Pedro Pérez Miranda, conocido como Peter Ferrari, el rey del oro ilegal, a quien las autoridades norteamericanas esperaban, una vez concluidos sus procesos judiciales en Perú, para procesarlo por el presunto delito de lavado de activos en dicho país. Y Panorama ha tenido acceso en exclusiva a la pericia dactiloscópica realizada por los peritos de la Dirección de Criminalística de la Policía, que se le practicó pues al cadáver de Peter Ferrari y que concluye que se ha establecido, así dice la conclusión, técnica y científicamente que la impresión necrodactilar índice derecho tomada al cadáver guarda identidad dactilar plena, esto es argot pues de peritos, con la persona de nombre Pedro David Pérez Miranda, las dactilares inscritos en la RENIEC, por supuesto. Es decir, la policía confirma que el fallecido es el señor, lamentablemente, Peter Ferrari. Y ahora sí, vamos